Bueno, acabamos la sesión de comunicaciones orales hablando de endocarditis por dispositivo y a lo largo de la mañana ya se ha mencionado que cada vez son más frecuentes estas infecciones, cada vez van a tomar más protagonismo y sobre todo en aquellos casos en los que no podemos retirar el dispositivo, que como se ha mencionado esta mañana, arrojan una situación de incertidumbre en la que realmente no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? No tenemos suficiente evidencia. En este sentido, lo que sí que sabemos es que para curar las infecciones de dispositivo y sobre todo las endocarditis de dispositivo, la retirada es clave. Y lo que os traigo son dos cohortes que analizan la supervivencia al año de endocarditis de dispositivo o infecciones de dispositivo. Primero el ICE, que es un estudio, como sabéis, prospectivo multicéntrico, que analiza infecciones de dispositivos del 2000 al 2006 y lo que tienen en cuenta es el factor de la retirada en el pronóstico. Y como veis, en azul, los pacientes que tienen infección de dispositivo cuando se retira el dispositivo sobreviven al año un 85%. Cuando ya tienen endocarditis, que el riesgo evidentemente es mayor, y se retira el dispositivo, la línea verde sobrevive un 70%. Cuando tienen infección y no retiro el dispositivo, ya mi supervivencia cae a un 68%, pero mirad lo que pasa cuando tengo endocarditis de dispositivo y no retiro el dispositivo. La supervivencia cae al 30%. A la derecha lo que tenéis es nuestra cohorte de 40 años de endocarditis sobre dispositivo, desde el 81 hasta el 2020, y ahí lo que analizamos es el impacto del pronóstico al año cuando no retiro el dispositivo en la endocarditis. Y como veis, se estima una supervivencia que cae al 50% si no retiro la endocarditis. ¿Y qué pasa cuando no retiro el dispositivo? ¿Cuáles son los factores que determinan esta no retirada? Pues lo que os traigo son dos cohortes otra vez, la Mayo Clinic, que probablemente sea a nivel internacional uno de los centros que más experiencia tienen en infecciones de dispositivos, que lo que analizan es una gran larga cohorte del 2005 al 2015, 660 infecciones de dispositivos, ojo, infecciones, no solo endocarditis, tienen un 88% de hemocultivos positivos y un 61% de eco positiva, y sobre todo un predominio de infecciones estafilocócicas, y no retiran el dispositivo en un 7%. ¿Razones de no retirada? No las sabemos, no nos las cuentan. ¿Y qué pasa con la otra cohorte que os traigo? La MEDIC, lo conocéis, un estudio multicéntrico de 10 centros internacional desde el 2009 al 2012, y ellos analizan 443 infecciones, otra vez infecciones, no solo endocarditis, tienen un 50% de endocarditis y no retiran en un 29%. También predominio de infecciones estafilocócicas. Ellos sí analizan las razones de no retirada y veis ahí que nos lo agrupan por causas. Primero, el primer grupito son 10 pacientes que creen que se van a curar con tratamiento médico, se equivocan en un 40%. Un paciente que va bien decide que no se lo quiere quitar. 16 pacientes que tienen mucho riesgo quirúrgico y recidivan un 70%, 2 pacientes que fallecen antes de poderse retirar el dispositivo y 27 pacientes en los que consideran que se van a curar sin retirada y fallan en un 40%. ¿Y qué hacemos cuando no retiramos el dispositivo o cuando abandonamos cables? ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos la supresión antibiótica, la antibioterapia supresiva crónica. Y estas dos cohortes la han puesto en un 7 y un 29%. La Mayo nos cuenta que tienen un 18% de recidivas, con en este subgrupo de pacientes un 25% de mortalidad intrahospitalaria, evidentemente la mortalidad es mayor, y un 44% de mortalidad al año. Con esta tasa de supervivencia, ellos nos hablan de no mucha toxicidad, un 6% de Clostridium difficile. En el 18% que recidivan, el 100% tienen que cambiar el antibiótico y un 33% es rescatado para retirada. Cuando mueren un 50% de estos que rescato para retirar, lo que identifica un subgrupo de pacientes con alto riesgo quirúrgico. En el MEDIC, 22% de recidivas, una mortalidad intrahospitalaria del 30%, no nos analizan la mortalidad al año, pero lo que sí analizan es estos factores que pueden predecir la mala evolución en el subgrupo de pacientes de antibioterapia supresiva crónica. Y si os fijáis, lo que se ve es un predominio de infecciones estafilocócicas en los pacientes que van mal. De hecho, ellos identifican que la infección por coagulasa negativo y la presencia de vegetación en el cable son predictores asociados a una mala evolución. En este contexto, no sabemos muy bien cuánto tiempo dejar antibioterapia supresiva crónica, si el objetivo es la curación
si el objetivo es la supresión crónica de por vida y cómo hacer el seguimiento. Se ha mencionado esta mañana el papel del PET potencial en el seguimiento. Bueno, lo que nosotros queremos estudiar, analizar con nuestro trabajo son las características comparativas entre los pacientes que se retira el dispositivo y los que no, los factores predictores de no retirada y analizar esta pequeña cohorte de antibioterapia supresiva crónica, su seguridad y su eficacia. Entonces, para eso nosotros hacemos un análisis retrospectivo del 81 al 2021, tomamos endocarditis de dispositivo con hemocultivo positivo y con ecocardiograma positivo, es decir, solo casos definidos, todos los casos se han presentado en el endocarditis team, y hacemos este primer estudio comparativo de retirada frente a no retirada, y luego hacemos el análisis de factores predictores de no retirada con un univariado y un multivariado, y definimos dos tipos de factores, los dependientes de huésped, edad, comorbilidades, Charlson, y los dependientes de dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivo? ¿Cuántos cables? La edad de los cables, complejidad de la endocarditis. Y finalmente lo que describimos es nuestra pequeña cohorte de pacientes con antibioterapia supresiva crónica en la que no retiramos el dispositivo. Y os empiezo comentando que nuestra prevalencia de pacientes en nuestra cohorte de no retirada es de un 12%. Pero cuando vamos a analizar cómo se comporta esto en el tiempo, vemos que en las últimas 2 décadas, del 2001 al 2020, no retiramos más. Probablemente envejecimiento de la población, más compleja, más edad. Bueno, y estas diferencias son estadísticamente significativas. Pues aquí os lo traigo. Pacientes que no retiro el dispositivo tienen estadísticamente más edad y más Charlson. No hay otras diferencias en las características de la endocarditis, cómo se adquiere, el tipo de endocarditis, y tampoco en si es temprana o tardía. Sí que hay diferencias en que tiendo a retirar más cuando hay vegetación tricúspide. También hacemos PET por igual en los dos casos. Y cuando nos vamos a analizar la microbiología, en verde los pacientes que retiro el dispositivo y como veis tienen más infección estafilocócica por coagulasa negativo y más polimicrobiana. Y el aureus, que quizás os puede sorprender, se asocia más con la no retirada. Selecciona un subgrupo de pacientes más complejos, con más riesgo quirúrgico. Nosotros analizamos esto, si tenéis dudas lo podemos comentar. Cuando vamos a analizar las complicaciones, el outcome, por ejemplo, pues los pacientes que no retiro tienen más complicaciones, más fallo cardíaco, evidentemente pues, no se operan, tienen más mortalidad intrahospitalaria, fijaos, un 35% frente a un 10%. Tienen más cirugía al año, evidentemente, que rescatamos un 30%, y mirad la mortalidad al año, casi un 60% frente a un 12%, con un 23% de recidiva. Cuando ya vamos a analizar los factores predictores independientes de no retirada, pues son la edad y el aureus los que condicionan la no retirada del dispositivo. Y lo que os presento es esta relación entre la edad y la no retirada del dispositivo. Que fijaos cómo arriba tenemos los pacientes que no retiro el dispositivo, tienen más edad, y abajo pues tenemos distribuido de forma más homogénea los pacientes en los que retiro el dispositivo. Y me preguntaréis, Marta, ¿y el Charlson no salió? Pues fijaos, es que nuestros pacientes tienen un mismo Charlson, o sea, quiere decir, los pacientes son complejos, tanto si lo retiro como no lo retiro, el Charlson es elevado. Y aquí pues es el análisis del Charlson sin el factor edad, no cambia. Entonces parece que es la edad, por lo menos en nuestra cohorte, lo que más determina la no retirada. Cuando ya voy a analizar esta pequeña cohorte, pues los pacientes en los que someto a antibioterapia supresiva crónica, es justo lo que está recuadrado, son 13 pacientes, tengo un 15% de recidivas, con una eficacia del 85%, una media de duración del tratamiento supresivo de 16 meses y una seguridad del 85%. Las principales reacciones adversas fue la retirada del fármaco por rash o por intolerancia digestiva. Estos son los fármacos que más utilizamos. Y bueno, aunque no era el propósito de este estudio, nosotros utilizamos el PET para ayudarnos en el seguimiento. Evidentemente la corte es muy pequeña y no tenemos datos relevantes para hacer asociaciones fuertes, ¿no?, del PET y la seguridad del follow-up. Finalmente, las conclusiones es que la prevalencia de la no retirada de dispositivo es de un 13% en nuestra cohorte, pero es mayor en los últimos 20 años, que los pacientes en los que no retiro el dispositivo, el perfil microbiológico es diferente y además unas diferentes características clínicas, que la edad y el aureus son los factores que se asocian independientemente a la no retirada y que la terapia supresiva crónica es una alternativa que parece segura y eficaz en estos pacientes seleccionados de tan alto riesgo. Y ya está, hasta aquí. Muchas gracias.
¿Hay una pregunta? Enhorabuena por la comunicación porque creo que es un tema muy interesante. ¿Podrías volver a la diapo de los tratamientos? Y mi pregunta es, porque no me ha dado tiempo a verlo, mi pregunta es, ¿qué tipo de seguimiento hacéis? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Quién lo hace? ¿Y qué controles analíticos hacéis? Porque me parece muy buena tolerancia con tratamiento de supresor crónico, aunque no he visto bien las opciones de Yo ahora te lo tratamiento. digo. Muchas Bueno, gracias. mira, sobre todo tenemos, está bastante distribuido. Un 30% de Septrin, Levorrifa es un 20 y pico por ciento, quinolonas otro 20 y pico por ciento, está como, no te ayuda a sacar muchas conclusiones. La rifa, que quizás la que más peor se tolera, es un 7%. El seguimiento lo hacemos en general al mes y a los 3 meses del episodio, cuando es la fase más aguda, y luego cada 6 meses, más o menos. Hacemos un seguimiento clínico en la consulta de enfermedades infecciosas, que es pues, donde evaluamos la tolerancia, la adherencia, la interacción con el resto del tratamiento. Hacemos PET si es posible, si tenemos un PET basal, un PET de seguimiento para ayudarnos pues, a valorar si en algún momento es posible suspender el tratamiento. Y bueno, por otro lado, los cardiólogos hacen un seguimiento de si se ha habido un removal, o sea, un reimplante en el otro lado, pues para ver el dispositivo y esto, ¿no? Y el cirujano, si ha habido una retirada completa, también hace seguimiento. Pero esta pequeña selección de corte de pacientes suele ser, pues eso, cada 6 meses y vamos intentando hacer un PET de seguimiento nosotros. Pues la última pregunta, doctor Aristides. Felicitaciones por el tema, que es muy interesante. Me he perdido un poco. Cuando tú hablas de tratamiento supresivo crónico, ¿estás hablando de infecciones locales, infecciones sistémicas o todas, Marta? En esta corte en concreto solo son endocarditis, pero nosotros tenemos por otro lado, ¿no?, la corte global con infecciones locales y sistémicas. Lo digo porque sorprende mucho el número tan bajo de recaídas, que no se corresponde con lo ya publicado ni desde luego lo que nosotros vemos, ¿no? Y a lo mejor el truco está en prolongar tanto la antibioterapia, pero nosotros cuando lo hemos hecho es una población añosa y una población que va acumulando efectos secundarios. Claro, en las locales, ¿no? Locales. Con mucha intolerancia, ¿no? Y las sistémicas, ¿no? Y luego yo creo que, en fin, que hay que reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Nosotros cuando hemos visto tenemos nada más que un 5% de no retirada que decidamos no retirarlo. Otra cosa es el que tú has decidido retirarlo y se muere antes, ¿no? Entonces los pacientes ancianos no van peor en la extracción que los otros, no van peor. O sea, aquí sí que se puede decir que de verdad no van peor que los otros, si lo haces bien, ¿no? No es como la cirugía cardíaca, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tienen una mayor mortalidad, incluso aunque retires el dispositivo, porque mueren más de sepsis, ¿no? Pero vamos, me ha sorprendido eso, la tolerancia tan magnífica, así que... Y lo iba a decir eso, que cuando decidís cuándo parar o no. Porque... Claro, tenemos una pequeña cohorte de pacientes, pero ya no estoy hablando solo de endocarditis, sino de infección de dispositivo local y sistémica, donde el PET nos ha ayudado si ha pasado de positivo a negativo en el seguimiento, nos hemos animado a retirar el dispositivo. Pero como también hemos dicho por la mañana, también tenemos pacientes en los que el PET no ha cambiado, nos hemos animado y no han recidivado. Y nosotros no tenemos pacientes en los que hayan recidivado habiendo parado el tratamiento por el PET. De momento no tenemos, pero puede pasar, ¿no? O sea, es que no tenemos suficiente experiencia. Aquí yo creo que es importante recopilar la experiencia de todos los centros, ¿no? Porque quizá con más N podríamos sacar conclusiones más fehacientes.